Dios los bendiga. Un saludo caluroso a cada uno de ustedes que están enlazados. Aquellos que están escuchando, Dios los bendiga y les prospere. Esperamos que tengan un día bendecido. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos gozamos en este día porque Él lo creó para que tú y yo lo disfrutemos, pero más que nada que le alabemos con todo nuestro ser, que nos dispongamos a adorarle. Y una forma en la que le podemos adorar a nuestro Dios, en la que lo podemos servir, en la que podemos nosotros también alabarle, es compartiendo su palabra, es escudriñando su palabra, es hablando acerca de su bondad y su misericordia hacia nosotros. Lo maravilloso que tenemos de parte de Dios para nosotros es su palabra. Y quiero hablarte y decirte que la vida del cristiano es una vida que debe ir en aumento, debe de ir escalando poco a poco. Aumento en el conocimiento de Dios y su ley. ¿Qué quiero decir con esto? Un aumento en el conocimiento de Dios, su palabra, un aumento en la comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe también. Tiene que haber un aumento en santidad y humildad, un aumento en la decisión de seguir y obedecer a Dios en todo tiempo. Al mismo tiempo tiene que haber o existir en nosotros la capacidad de ir menguando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ego, que el yo se vaya decreciendo y que el que vaya saliendo a relucir, el que comience a brillar cada vez más, sea Cristo en nosotros. ¿Cómo vamos a ir menguando? Quitando de nosotros lo que previene el que Cristo se manifieste en nuestro testimonio. Esto es el orgullo. El orgullo proviene de la carne y él no le agrada a Dios. Por el contrario, el orgullo nos condena, pero tenemos nosotros que someter nuestra vida, quitar el orgullo o ser humildes delante de Dios para que Cristo cada vez más se refleje en nosotros. Todo esto comienza con nuestro sometimiento a Dios, con nuestro sometimiento a su palabra. Segundo, por la obediencia a esa voluntad de Dios expresada a nosotros a través de su palabra, sometiendo nuestra carne a su señorío. Cuando nosotros hacemos esto, todo resulta en bendición, protección, provisión y últimamente nuestra glorificación, como lo dice la palabra de Dios. Pero todo esto requiere que nosotros sacrifiquemos el yo, el ego, que lo crucifiquemos, como decía Pablo en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo. Todo esto es lo que es la vida cristiana. Debemos ir aumentando en todo, pero lo vamos a hacer a medida que nos acercamos a Dios, a medida que obedecemos su palabra, a medida que nosotros transformamos nuestra manera de vivir al renovar nuestra mente y seguir la ley de nuestro Dios. Y estamos aún en el Salmo 119 y ahí vamos a encontrar lo que te estoy diciendo en esta tarde. Ve conmigo al Salmo 119, versos 57 al 64. Salmo 119, 57 al 64. Es un pasaje precioso. Yo me gozo en este salmo. Estaba platicando con un hermano cómo el Salmo 19 es lo que es la ley de Dios. Junto con el Salmo 19 y el 119 nos hablan de la perfección, lo que hace la ley de Dios en nosotros. ¿Cuál es la bendición de poder seguir la ley de nuestro Dios, su palabra? Y dice el Salmo 119, 57 al 64. Señor, eres mío. Prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos.
Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos. Qué hermosa palabra hemos leído, y vamos a orar para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta hora. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa que traes a nosotros en este día, y comprendemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que hace el trabajo por el cual tú la envías a nuestra vida. Danos un corazón entendido, Señor. Abre los ojos y oídos espirituales de tus hijos, y que por esta palabra, Señor, seamos cada vez mejores adoradores, mejores servidores, pero que sobre todo seamos hijos que traigamos un fruto que te agrade, Señor. Eso es lo que queremos, y por tu palabra es como vamos a poder entender qué clase de fruto deseas tú de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes, nuestros corazones, el ambiente donde está llegando esta señal, este mensaje. Toma el control, Señor, y ministra nuestras vidas, Espíritu Santo, como tú lo sabes hacer, porque tú conoces los pensamientos del hombre, tú conoces las intenciones, y tú eres el único capaz de transformarnos con la palabra de nuestro Dios. En esta hora ponemos nuestra vida en tus manos, dándote toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de este día: firmeza de carácter en la palabra. Firmeza de carácter en la palabra. Este es el tema de este día. Y vemos cómo el salmista comienza con algo muy hermoso diciendo: Señor, eres mío. En otras versiones dice: Señor, eres mi porción. El Señor es mi porción. En otras palabras, yo me he apropiado de Dios, lo he hecho mi Señor, lo he hecho mi amo. Así que lo primero que tú y yo necesitamos hacer es rendirnos ante el señorío de Dios, ante el señorío de Cristo. Él tiene que tener el primer lugar en nuestro corazón. No debemos nosotros reconocerle solamente como Señor, como algo que sabemos. Esto no es lo que significa esta palabra. Nuestro deber como hijos de Dios, debemos reconocerlo como el Señor sobre todo en nuestra vida, el amo, el que hace su voluntad por encima de la nuestra en nuestra vida. Tenemos que hacerlo nuestro Señor, apropiarnos de Él por la fe. Y no solo esto, podemos decir que nuestro Señor, pero debemos demostrarlo a través de nuestra obediencia. Por eso el salmista dijo: Señor, eres mío, prometo obedecer tus palabras. El declarar amor a Dios no basta, necesitamos andar en sus mandamientos, necesitamos guardar su palabra, necesitamos obedecer su palabra. Cristo lo dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por eso debemos de prometer como el salmista: Señor, ya que tú eres mi Dios, que me amas tanto y yo te amo también, prometo obedecer tu palabra, prometo obedecer tu ley, tus estatutos, tu consejo, tus preceptos, tus palabras. Esto es lo primero que viene al corazón de alguien que realmente es regenerado, alguien que viene a la salvación. Comienza un amor por Dios, un amor por su palabra. Esto tiene que ser síntoma de aquel que ha nacido de nuevo. Señor, eres mío. Nos rendimos ante Él y prometemos obedecer sus mandamientos. Verso 58 dice: deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Vemos que en el verso anterior promete el salmista la obediencia. Nosotros necesitamos obedecer a Dios, y la obediencia genera constante bendición. Por eso el salmista dice: deseo tus bendiciones. Él sabe que el obedecer a Dios acarrea bendiciones para continuar gozando de ellas y continuar gozando de la misericordia que Dios nos da. Esto es porque
la palabra nos enseña nuestra verdadera condición y vemos que Dios es infinitamente superior a nosotros. Es perfecto, es sumamente santo, y cuando nos acercamos a Él en obediencia, vemos que no merecemos lo que Él nos da. Y aunque Él promete constante bendición a aquellos que le buscan y le honran y obedecen su palabra, nuestro corazón clama: Señor, bendíceme, ten misericordia de mí, como lo dices en tu palabra. ¿Por qué? Porque es el anhelo, el tener esa misericordia. Es algo maravilloso que Dios pone en nuestro corazón. Llegamos a entender que gracias a la misericordia de Dios no recibimos el castigo que merecemos, sino en lugar del castigo recibimos gracia y bendición. ¡Qué maravilla tenemos en Dios! Esto nos hace a nosotros reconocer que dependemos de nuestro buen pastor para que el bien, para que la misericordia, como dice Salmo 23, nos sigan todos los días, nos acompañen todos los días de nuestra vida. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste, Señor. Necesito tu misericordia. No puedo dar el kilo, como decimos. No puedo llegar a la marca, pero tu misericordia y tu amor me ayudarán a llegar un día a la meta final. Gloria al nombre de nuestro Dios. El verso 59 del Salmo 129 dice: consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Vemos que el cristiano que ama a Dios, que obedece su palabra, se encuentra consciente de su caminar. Y cuando ve que se va desviando, ve que cuando el Espíritu Santo no nos da testimonio de lo que estamos haciendo, entonces, como dice el salmista, consideré el rumbo de mi vida. Vi para dónde iba, qué decisiones estaba tomando y decidí volver a tu palabra, a tus leyes, porque esa es nuestra guía. Cuando Dios realmente es el Señor sobre tu corazón, sobre tu vida, su Espíritu Santo te ayuda a autoexaminarte a la luz de la Escritura. Y entonces es donde logras apegarte a ella. Deseas cambiar el rumbo de tu conducta para agradar a aquel que te llamó de las tinieblas, aquel que te hizo su hijo o hija y heredero o heredera. Esto es lo que el salmista decía aquí: consideré el rumbo de mi vida, decidí volver a tus leyes. Tenemos diariamente que estar viendo qué estamos haciendo, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestra manera de pensar. Y si vemos que algo anda no muy bien, tenemos que regresar a la palabra, volver a la ley de Dios. Eso es lo más maravilloso. No hay otra forma de nosotros agradar a Dios, solamente conociendo su voluntad. Y eso se logra a través de conocer su palabra y dejar que su Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón y que nuestra conducta se rija por medio de esa palabra que se nos es dada y revelada por el Espíritu Santo. En el verso 60 el salmista dice: me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Aquel que realmente ha sido regenerado por Dios busca el obedecer lo más pronto posible la ley de Dios. Cuando la palabra, la Escritura ordena algo, cuando la palabra de Dios corrige algo en nosotros, debemos de ser rápidos, prestos para obedecer, ser diligentes para obedecer. Y esto es por amor a aquel que nos salvó. Por amor a tal grado que el simple pensamiento de ofenderle nos da temor, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a nuestro Dios. Por lo tanto, el salmista lo dice: me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Que esa sea nuestra actitud, que cuando escuchemos la palabra, que cuando escuchemos un mensaje que nos está ministrando, seamos prestos para entender,
prestos para oír la voz del Espíritu Santo, prestos para obedecerla. Nada sirve el escuchar únicamente y no poner por obra la palabra de nuestro Dios. Cristo dijo: aquel que escucha mis palabras y no las practica, lo consideraré como aquel hombre que fundó su casa sobre la arena, y vinieron fuertes vientos, soplaron fuertemente, vinieron lluvias torrenciales, vino una fuerte lluvia y la casa se derribó, se derrumbó. Pero aquel que escucha mis palabras es como aquel que funda su casa sobre la roca. Y esto es lo que nos dice este verso: me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Qué hermoso el que podamos tener esta clase de corazón transformado por la gracia de nuestro Dios. Que cuando escuchamos digamos: ahorita mismo voy a cambiar mi forma de pensar, de vivir, de razonar, de actuar, porque quiero agradar a aquel que me llamó de las tinieblas. Quiero agradar a aquel que me hizo su hijo y heredero. Por eso necesitamos ser prestos para la obediencia. En el verso 61 el salmista dice: gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Vemos aquí que la ley de Dios es poderosa sobre nuestro corazón para restringirlo de hacer el mal, para restringirlo de pecar. Esto sucede en los que han verdaderamente sido regenerados por el poder de Dios. Y aunque vengan aquellos que no conocen a Dios y traten de hacernos pecar, traten de tentarnos para hacer lo que ellos están haciendo, nosotros podemos tomarnos de la palabra de Dios, de sus promesas, de todo lo que en ella aprendemos, para no vacilar, sino para estar firmes en nuestras convicciones. Tú quieres estar firme en tus convicciones, que cuando venga el error no quepa la duda en tu corazón, que cuando venga alguien a tentarte a hacer lo que no le agrade a Dios, tú puedes decir firmemente un no. No lo puedo hacer porque no quiero ofender a mi Dios. Tienes que tener la palabra muy profundamente arraigada en ti para decir como el salmista: gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Aquí vemos la fe puesta en la palabra de Dios. Nada te puede mover si tú estás bien anclado en la palabra de nuestro Dios. Por el contrario, Santiago dice que el hombre de doble ánimo no puede agradar a Dios. Es como la ola que va y viene con el viento. Por eso necesitamos esa ancla poderosa en la palabra de nuestro Dios, para cuando venga la tentación, cuando traten de incitarnos a desobedecer a nuestro Dios, podamos mantenernos firmes, aunque en todo el mundo esté en nuestra contra. Nosotros tengamos la fe, tengamos la certeza, la seguridad que nuestra obediencia traerá la bendición, traerá la misericordia de Dios a nuestra vida y por ende a nuestras generaciones. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y en el verso, también la palabra nos dice, antes de pasar al siguiente verso, en Proverbios 1:10, si los pecadores tratan de engañarte, tratan de tentarte, no consientas, dales la espalda. Eso es lo que vemos en Proverbios 1:10. Si los pecadores quisieran embaucarte o engatusarte, dales la espalda. No en una forma grosera, quiere decir que no hagas caso de lo que te están diciendo. Les puedes decir así educadamente: sabes que no puedo hacer lo que me estás pidiendo porque yo soy un hijo, una hija de Dios y deseo agradarlo en todo lo que hago, y esto no es del agrado de mi Dios. Cuando tú haces así, cuando tú haces esto, das testimonio, y quizá la persona que más te incitaba, la persona que más te
te hacía tratar de pecar es la que vas a alcanzar al tú arraigarte en la palabra de Dios, dar ese testimonio. Hemos visto testimonios gloriosos de esa forma, en las que personas que han tratado de que alguien que es hijo o hija de Dios pequen, fracasan en el intento. Al ver ese testimonio precioso, vienen también a los pies de Cristo por ese testimonio. Así es que, hermano, hermana, átate, agárrate, aférrate, arraígate, ánclate a la palabra de Dios firmemente, para que nada ni nadie venga a moverte de ese cimiento glorioso que se nos dio. En el verso 62, el salmista dice: me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra a través de esto? Que aquel que ama a Dios, que ama la palabra, tiene una alabanza y una acción de gracias a Dios por esa santa ley que vino a nosotros, a sus hijos, debido que cuando llegamos a comprender que lo mejor para guiar nuestras vidas y aún corregirla es la palabra de Dios, y en esto encontramos gozo, encontramos satisfacción, encontramos agradecimiento, sabiendo que Dios nos está moldeando a la imagen de su perfecto Hijo. Nunca alcanzaremos la perfección de este lado de la eternidad, pero vamos rumbo a ella. El Espíritu Santo nos va santificando paulatinamente junto con la palabra que Dios nos dio. Y esto es lo que dice el salmista: por esta causa, a veces que me levanto a medianoche, puedo alabarte y bendecirte. A veces despiertas en la madrugada y despiertas alabando y glorificando a Dios. ¿No te ha pasado así? O temprano que te levantas en la mañana le das gracias. Esto porque has entendido que no somos merecedores, que nos dio su palabra para guiarnos y santificarnos, y entonces esto trae alabanza, trae adoración, trae alegría, trae gozo, trae para nosotros una palabra de agradecimiento y de bendición para nuestro precioso y soberano Dios. En el verso 63 el salmista dice: soy amigo de todo el que teme, de todo el que obedece tus mandamientos. La obediencia y el amor por la palabra de nuestro Dios promueve entre nosotros la comunión, promueve la comunión entre aquellos que están siendo santificados por ella. Cuando los hijos de Dios anhelan conocer su palabra cada vez más, hay un mismo sentir, una misma meta, un mismo motivo, y esto crea en los hijos de Dios un compañerismo precioso, un compañerismo espiritual dulce, porque el común denominador de los hijos de Dios es Cristo y es su palabra. Por eso el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es dulce esa comunión, y los hijos de Dios nos gozamos al compartir de la Escritura, al platicar, al meditar, al poder expresar lo que Dios nos ha dado a través de ella, y el escucharla también cuando se nos es predicada y explicada desde el púlpito en nuestras reuniones espirituales. Nos gozamos. Hay una hermosa afinidad entre aquellos que aman la palabra de Dios y la obedecen. Cuando alguien no está en obediencia, se siente como que no es parte. Cuando hay obediencia, todos nos sentimos como un mismo cuerpo, en un mismo sentir, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio en nuestras vidas. Hay también la motivación mutua. Nos animamos unos a otros a seguir la santificación, a adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Por eso el salmista muy claramente lo dice: soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece
tus mandamientos. ¡Qué maravilla lo que hace la palabra de Dios en nosotros! Por último, el verso 64 nos dice: Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos. Quien tiene a Dios por dueño y por Señor absoluto de su corazón, encuentra un deleite sublime al ver el amor y la misericordia de Dios reflejados en toda la tierra. Y tú preguntarás, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se refleja la misericordia de Dios, el amor de Dios en toda la tierra? La vemos reflejada a través del hecho de que nadie ha sido destruido por su pecado. Nadie ha sido quemado en el instante, desintegrado en el instante por su pecado. Nosotros no hemos sido consumidos, como dice Lamentaciones en el capítulo 3, sino que nosotros vemos que Dios es paciente y es misericordioso para que la humanidad se arrepienta y encuentre la vida eterna en Cristo Jesús. Él es paciente. Él no está para destruir la humanidad aún. Él está dando oportunidad. Por eso el salmista lo dice: la tierra está llena de tu misericordia, de tu amor. Debemos de gozarnos en esto, porque esto nos da también a nosotros la oportunidad de hablarle a la gente de Cristo, de la salvación, para que ellos conozcan, así como tú y yo, aquel que es el único capaz de perdonar sus pecados. Cuando nosotros vemos la misericordia de Dios desplegada sobre la tierra, causa una alabanza gloriosa en nosotros, en nuestro corazón, que sale por nuestra boca, por nuestros labios, expresando tu amor, oh Señor, es inagotable, o tu misericordia llena la tierra. Qué maravilloso es cuando meditamos en el amor, la gracia y la misericordia de Dios, que aún mantiene al ser humano con la oportunidad de salvación, de redención, de vida eterna. Que esta sea en nosotros siempre, hermano, hermana, amigo, amiga, oyente que estás escuchando, que sea la meditación de nuestro corazón para que nuestro carácter sea firme y no vacilante, que nos rindamos plenamente a Dios como Señor sobre nuestra vida, que demostremos nuestro amor a través de nuestra obediencia, que nos sometamos a Dios y su palabra diaria y diligentemente para que nosotros la obedezcamos, que Dios nos dé la firmeza y la resolución a no escuchar a aquellos que nos incitan a pecar, y por el contrario, que busquemos la compañía de aquellos que aman a Dios y su palabra para animarnos unos a otros a seguir obedeciendo, a seguir adorando al único Dios santo y perfecto, al único Dios verdadero. Que siempre tengamos acción de gracias a nuestro Dios en nuestra boca por su amor, por su misericordia y por su palabra, y que nunca mengue nuestro anhelo por la palabra de Dios. Que siempre tengamos diariamente, al abrir nuestros ojos, el deseo de abrir esa palabra maravillosa, escudriñarla, meditar en ella y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Así es como vamos a obtener una firmeza de carácter en Dios y podremos agradarle en todo lo que hacemos. Qué maravilloso es no ir con la corriente del mundo, sino estar anclados en la fe sobre la palabra de Dios, sobre ese cimiento glorioso que es Cristo Jesús, la palabra viva. Y si tú no tienes esta esperanza, esta ancla, si no hay en ti resolución a hacer lo que le agrada a Dios, este es el día que Dios te ofrece
salvación, para que tú le agrades y puedas gozar de su bendición, de su misericordia y de su gracia. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador, reconociendo tus pecados, reconociendo tu incapacidad de alcanzar la vida eterna, pidiendo misericordia y gracia, perdón de tus pecados, y que el Señor ponga su Espíritu en ti para que le agrades el resto de tu vida. Te invito a que lo hagas en este día, amigo o amiga. Y hermanos, sigamos amando la palabra, sigamos nosotros yendo en contra de la corriente para que podamos gozar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Te invito, hermano, hermana, no mengues, por el contrario, afiánzate de la palabra, afiánzate de Cristo, que nada venga a moverte de tu cimiento. Por el contrario, el Espíritu Santo está contigo y Él te da testimonio de la palabra de nuestro Dios. Así que sigámonos gozando en la palabra, sigamos siempre obedeciendo a nuestro Dios y veremos maravillosos resultados. Oremos en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual es verdadera. En este día nos has enseñado, Señor, cómo debemos amarte a ti y a tu palabra, cómo debemos ser resolutos y diligentes en obedecerla, sabiendo que tú generas constante bendición a aquellos que te obedecen. Danos firmeza de carácter, que nada ni nadie pueda tentarnos a fallarte, Señor, a faltarte, Señor, en nuestra vida. En esta hora te rogamos, ayúdanos a buscar la compañía de aquellos que desean agradarte, que tu palabra enseñoree sobre ellos. Te pedimos, Espíritu Santo, sé tú dirigiendo nuestras vidas, dándonos el testimonio que necesitamos de que verdaderamente somos hijos de Dios, y el testimonio de la palabra, tanto para seguir adelante como para corregir lo que no está bien en nuestra vida. Límpianos, transfórmanos, cámbianos, moldéanos a través de la palabra. Queremos reflejarte al mundo, Señor. Queremos que otros vengan a conocerte por medio nuestro. Úsanos como instrumentos, pero ayúdanos a amar tu palabra, a desearla como el bebé desea la leche materna, que nosotros deseemos tu palabra y que la atesoremos en nuestro corazón, la recitemos diariamente, que meditemos en ella, pero que todo lo que hagamos sea regido por tu ley, por tu palabra, Señor, para darte un fruto agradable. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, Espíritu Santo. Tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos santifica por medio de la palabra. Nos abandonamos en tus manos, Espíritu Santo. Ayúdanos en este día a poder someternos a Cristo, a nuestro Dios, a tu palabra, que podamos, Señor, traerte un fruto digno. Señor, ayúdanos diariamente, Señor, a no mirar hacia el mundo, Señor, sino mantener nuestra mirada en ese blanco precioso que es Cristo, en mantener nuestra mirada en nuestra guía, que es tu palabra, y mantener nuestros oídos espirituales abiertos a la voz de tu Espíritu Santo, para guiarnos, para santificarnos y así llegar a ese día glorioso en el cual seremos perfeccionados cuando Cristo venga por su iglesia. Sé con cada uno de mis hermanos, bendiciéndoles, que esta palabra, Señor, siga trabajando en las mentes, los corazones y las almas de tu pueblo, Señor, y que aquel que aún no se ha convencido, aquel que está en dos pensamientos, tú, Señor, le hayas aclarado la visión y pueda hacer esa decisión de seguirte sin condiciones. Señor, toma el control de sus vidas. Gracias por este momento precioso en tu palabra. Bendice a mis hermanos durante esta semana. Dales una semana bendecida, victoriosa y maravillosa en el Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ahora que el amor del Padre y la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. No se olvide, oremos unos por otros e intercedamos por el mundo. Dios me los bendiga. Les ama la familia Pastoralmente. Seguimos orando siempre. La familia Pastoral Méndez, seguimos orando por ustedes. Hasta pronto.